Y pues voy a hablar un poquito sobre el cambio climático y las adaptaciones socioecológicas en la selva perennifolia de las tierras bajas del norte de Guatemala. Le puse ese tema porque no quería que el primer tema fuera corregir la cama. Así que le puse ese tema para tener un poco más de ecología de la zona. Pero vamos a empezar reconociendo que es una selva perennifolia, porque son conceptos que vamos a llevar en el transcurso de la charla. La charla se va a ir dividiendo en tres etapas: dentro del presente, dentro del pasado, el presente y proyecciones, que es el futuro. Nosotros denominamos selva perennifolia como la estructura vegetativa de especies forestales que siempre tienen luz, siempre verde. Tienen una dominancia de 30 metros de altura, se dan en lugares húmedos, específicamente en los trópicos. Y pues esa es una de las imágenes donde podemos ver nosotros representados lo que es una selva perennifolia. ¿Y a qué denominamos nosotros las tierras bajas las tierras bajas del norte de Guatemala? Guatemala se divide en tres zonas: las tierras del sur, del norte y del centro. También están las tierras altas, que son parte de donde viene como William, que es parte de la serranía más alta de Guatemala, de la cual sus climas son un poco más templados, con tendencia fríos. Yo me enfoqué en la zona de las tierras bajas del norte porque yo soy parte de la ecorregión de la Choa. Vemos la estratificación de por qué se denominan tierras bajas y tierras altas. Y esto gira en torno a los metros sobre el nivel del mar en los que nosotros nos encontramos. Si nosotros nos alejamos del centro de la ciudad, kilómetros, 160, 200, 300 kilómetros, vamos nosotros descendiendo, porque esa es la continuidad que se tiene hacia las tierras bajas. Las tierras altas son las consideradas bosques de niebla, y las tierras bajas la selva mediana, selva perennifolia, bosque de latifoliadas. Bueno, y pues vamos a ir iniciando un poquito con el pasado. Iniciamos millones de años atrás, cuando Guatemala aún estaba debajo del agua. Guatemala todavía estaba debajo del agua porque la península de Yucatán aún estaba sumergida. Y podemos ver aquí que Guatemala estaba buceando junto a Honduras, El Salvador, Nicaragua y México. También, a partir de la deriva continental, se empezó la formación de las serranías de Guatemala hace 23 millones de años, en donde vemos el choque de la placa de Cocos con la placa del Caribe. Esta abducción genera las montañas de Guatemala, las serranías, las cordilleras y toda la orografía que es parte ahora de lo que genera un clima local dentro de cada departamento y cada zona de estudio. A partir de ese choque, pasado un largo tiempo, empiezan a generarse y a formarse montañas. Montañas que después son cubiertas por la vegetación latifoliada y templada respectiva de cada departamento de Guatemala. Y nos vamos a situar ahora dentro de toda esa etapa de periodos en el Holoceno. Este es un periodo geológico que parte hace 11.700 años, donde fue la última glaciación y se extiende hasta la actualidad, donde nosotros nos encontramos ahora mismo en el Holoceno tardío. Entonces, en el Holoceno encontramos los periodos de las civilizaciones, cuando ya cruzan el camino de Bering, cuando ya empieza la colonización en América y cuando ya inicia la agricultura. Iniciamos con las civilizaciones mayas, que es el preclásico tardío, el clásico y el posclásico. Y llegamos como punto final a la época colonial hasta la actualidad. Esto se va dividiendo en etapas donde, a partir de varios años y de el suceso de antes de Cristo o después de Cristo, determinan un inicio y un fin de una era. Entonces, como ya conocemos nosotros qué es una selva perennifolia, qué son las tierras bajas del norte, y estamos ubicados en el Holoceno, y aunque ahora estamos en el Holoceno tardío, nosotros iniciamos a saber qué es un paleoambiente. A un investigador, Carlos Avendaño, a quien le agradezco muchísimo haberme compartido información acerca de la investigación y poder apoyarme en todo este proceso, hizo una investigación dentro de la ecorregión
como parte de un proyecto de arqueología y de medio ambiente, donde fueron identificando cómo las sociedades se fueron adaptando a través del tiempo. Encontramos que la investigación partía del clásico al posclásico. ¿Y qué es un paleoambiente? Pues es la recreación del ambiente posterior, no, el ambiente anterior a través de estimaciones de carbono dentro de prácticas que se realizan como obtener lodo en cuerpos lacustres o polen dentro del lodo que se encuentra cuando uno extrae estos cuerpos de materia de suelo. Entonces, a partir de eso, se genera lo que es un paleoambiente dentro de la ecorregión Glachuac. Pues ellos denominaron Avendaño y del CID en 2015 que existía un ambiente muy similar a este, a través de la colecta de barro, a través de la identificación del polen, de la identificación de qué sucedió en esa época, pudieron ir recreando qué era lo que había pasado en esa época, quiénes lo habían poblado, qué había, qué árboles, qué agricultura, qué actividades eran las que principalmente se desarrollaban en la zona. Esta comunidad se encuentra al sur, al sureste de la ecorregión Glachuac y es Salina Nueve Cerros. Salina Nueve Cerros era una ciudad maya, ancestral maya, donde específicamente su principal área de trabajo era la colecta de sal. La colecta de sal para la venta a través de los demás departamentos cercanos que eran Taberapaz y Chile. ¿Y por qué venta de sal? Porque recordemos que nosotros estábamos debajo del agua. Entonces, si estábamos debajo del agua, existía y existe aún este medio de vida en el pasado. Bueno, y entonces, a partir de eso, ellos inician con la reconstrucción del Holoceno, con su investigación, y del sistema socioecológico, a lo que denominamos nosotros la relación que tenía la sociedad con el ecosistema. Y vamos entrando un poco al contexto climatológico de la época. Iniciamos con el posclásico hace 800 años y el posclásico tardío, 730, que es lo más cercano a lo que nosotros ahora estamos. Y encontramos que había una variabilidad climática, pues existía baja precipitación y alta precipitación. Esto nos denotaba que la sociedad estaba viviendo en un ambiente que era variado. Esto lo pudieron ir determinando a través de la colecta de suelo, donde vieron arenas, limoarcillas y algas. A esto que les determinaba que había inundaciones, sequías, inundaciones, sequías. También pudieron determinar las sociedades y los medios de vida en los que ellos se encontraban. Y pues trabajaban con agriculturas de subsistencia y algo muy bonito que son los jardines florales. Por forestales, la caza, la pesca y la sal. Una pequeña reconstrucción que hay que usar ChatGPT porque no tengo fotos no encontré fotos de este periodo. Y pues el principal medio de vida, que es el medio como la gente reproduce, gana dinero, se mantiene, y el medio específicamente con lo que ellos culturalmente están cerca. Entonces vemos los cerros, vemos la colecta de sal, vemos las personas juntas ahí trabajando. Y por último, nos muestra un diseño de cómo eran construidas las ciudades anteriormente. Estaba la ciudad y a los lados podíamos encontrar los bosques viejos, las terrazas, los jardines, las plantaciones manejadas, las aguadas para colecta de agua, porque recordemos que había épocas secas donde ellos necesitaban colectar agua, porque necesitaban colectar agua para la agricultura. Y pues como mencioné, esta ciudad ancestral floreció en parte por la producción de sal. Entonces vamos a ir hablando ahora y adentrándonos a lo que era la variabilidad climática. Si bien en el estudio de Carlos pudimos notar de que era un ambiente cambiante, vamos a ver por qué era cambiante y qué llevó a varias situaciones y varios factores de que la civilización migrara. Bueno, la variabilidad climática tiene componentes que hacen que la fluctuación del clima tenga variedad.
Esto es lo que genera una variabilidad y esto está determinado por la zona de donde uno está residiendo o de un lugar en específico. Entonces, Annabel Ford, que es una antropóloga también y una arqueóloga, pues también hizo un estudio en la Petén, que son parte de las tierras bajas del norte, y pues empezó con este estudio de ciclos de precipitación, el desarrollo de los mayas y la adaptación dentro de esos ciclos. Pues ella demostraba con el análisis que tuvieron de paleoambiente que pues a través del tiempo ellos se estabilizaban y se desestabilizaban. Entraban en ciclos resilientes y en ciclos donde eran totalmente vulnerables al colapso. Y pues se identifican los últimos 2 ciclos. Antes de estos 2 ciclos, este fue adaptado porque era más largo el texto, pero estos 2 ciclos principalmente nos indican el colapso de una sociedad. El colapso de una sociedad donde a través de la variabilidad climática llegó un punto en el que adaptarse ya no fue una solución suficiente para ellos seguir con su sistema. Vemos que hace 2000 y 1100 años el desarrollo de la centralización, la migración y la vulnerabilidad que llevó al colapso de las civilizaciones mayas. Pero antes de eso, ellos tuvieron que adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A esta variabilidad climática. Y pues ella, dentro de su estudio, va identificando que los mayas se fueron adaptando por la combinación de la agricultura y la silvicultura, lo que ahora es agroforestería. Tenían jardines florales y jardines de caza. Y también realizaban cosecha de agua y agricultura de humedales, como lo es el arroz ahora. Entonces vemos nosotros que desde las civilizaciones antiguas hay uso y provisión de los servicios ecosistémicos. También tuvieron que hacer, más allá de esta adaptación, estrategias para mitigar todos estos riesgos que estaban llevando ellos por inundaciones, por sequías, y esos temas fueron terrazas para los, como vemos que están en montañas, terrazas para evitar los deslizamientos, la diversificación de cultivos y actividades, y también ellos diseñaron una ruta regional fluvial dependiente de las variabilidades climáticas locales. Esto para transportar todos los productos que ellos tenían, cuenca abajo, y poder llegar a las aldeas más cercanas que ellos tenían. Pero nos damos cuenta que los servicios ecosistémicos también tienen un límite, ¿no? Y pues la región maya empieza a experimentar grandes limitaciones en cuestión al recurso hídrico y de suelo, y bajo esto el colapso es inevitable para los mayas y chachao, se mudan a otras ciudades. Entonces, partiendo de lo que hablamos anteriormente, ahora hay un tema que yo quiero tocar y específicamente me llamó mucho la atención, y son las prácticas conocidas como jardines florestales mayas. Esta es una continuidad de Fort Inay, de unas investigaciones de las tierras bajas del norte, donde vamos encontrando las plantas que ellos utilizaban y los árboles que ellos utilizaban dentro de sus jardines forestales. Pues entonces vamos viendo que hace 1800 años pues había más agricultura. Pues claramente no habían tenido tanta percepción de la variabilidad climática, y pues se decía que en el Holoceno la variabilidad no era tanto, entonces había un clima más estable, pero no fue así a partir de hace 800 años. 800 años cesa la agricultura e inician los jardines forestales mayas, e inician específicamente a encontrar dentro de la estructura de polen que encuentran dentro de los sedimentos que ellos obtienen por medio de los cuerpos lacustres, específicamente en la laguna Lachua, se van dando cuenta que ellos van encontrando especies forestales relacionadas con la construcción, con el uso de especies como la pimienta, la guayaba, focotes, canchán, una combinación entre frutales y especies maderables, especies que hasta la fecha siguen siendo abundantes en la zona y parte de las selvas perennifolias. Usan también, va mermando
el uso de las plantas como para el alimento y van incrementando la cobertura forestal. A partir del colapso de la civilización maya, la zona de la ecorregión Lachua y la franja transversal del norte, así como las tierras bajas del norte, completamente deshabitada, y se queda por 300 años sin ni una persona adentro, más que animales. Vamos viendo de los últimos años, especies económicamente útiles se van identificando dentro de esta investigación, identificando también que hay interacción entre el humano y la naturaleza, con fines económicos, posiblemente de trueque en ese tiempo. Y pues anteriormente, es una recreación, es una foto que obtuve de la charla de Carlos, de uno de sus amigos que hace figuras y dibujos. Y pues nos vamos dando cuenta que el uso de este sistema de milpa junto alrededor, en medio del bosque, pues vamos viendo que era parte de esta cultura y esta interacción entre el uso de los recursos y la sociedad y cómo ellos se van interactuando con esos medios. El ciclo, llamado huertos familiares, un sistema agroforestal policíclico cerrado por el maíz. Vemos el uso de maderas, el uso de agricultura y siendo sostenible a lo largo de 2 milenios. Pero nuevamente vemos el final de la civilización y pasamos a los siglos. Y pues ahora les voy a ir dando una línea de tiempo al presente para traerlos ya al presente y a la actualidad. Y vamos viendo que es una región de desplazamiento y retorno. ¿Y por qué? En 1523 a 1821 inicia la colonización, inicia la época colonial, la ecorregión sin población aún, pero inician los latifundios a nivel de Guatemala, a nivel nacional. Con ello, la explotación indígena y la pérdida también de parte de nuestras culturas. En 1920 a 1966, la colonización organizada específicamente por la religión para poder poblar el área del Quiché y el área de la franja transversal del norte. Y vemos en 1970 a 1980 la colonización gubernamental. El Instituto Nacional de Transformación Agraria inicia proyectos de desarrollo para poder poblar la franja transversal del norte y a través del fin de poder llevar también exploraciones petroleras dentro de la zona. También en 1975 se crea el Parque Nacional Laguna Lachua. De 1996 al 2002 siguen procesos económicos, sociales, políticos y desarrollo, pues aún éramos un país joven, aprendiendo sobre lo anterior, qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer, qué pasos dar, qué pasos no dar, y aún así habían intereses de por medio sobre estas tierras que son extensas. En 2006, la ecorregión tiene reconocimiento internacional como un sitio Ramsar al identificar que tienen fauna y flora endémica de la zona, tal como las orquídeas y tal como especies de peces que son directamente de la zona. Recordemos que al ser anteriormente parte del mar, la zona tiene aspectos muy similares a lo que era hace 63 millones de años. Y en 2008 inicia como bosque modelo Laguna Lachua con el fin de promover la sostenibilidad y el mantenimiento de esta cultura, de este ecosistema, y con el fin de poder promover proyectos de desarrollo en acorde con las iniciativas también gubernamentales. Y vemos todo este proceso unido a lo que es la ecorregión ahora. La actualidad es que la Lachua sigue siendo una región aislada y vulnerable socioecológicamente hablando, y sigue siendo hasta la fecha un remanente de bosque. Esta es la Laguna Lachua. Alrededor nosotros vemos comunidades que después del periodo de 1980 ellos fueron también migraron por temas de conflicto armado interno y retornan.
Al retornar, pues ellos ya se van dando cuenta y se encuentran con un parque que posiblemente antes fue uso también de sus aspectos culturales, sus aspectos de idiosincrasia, sus aspectos religiosos. Vemos aquí la serranía, la Sierra de Chamá, que es la sierra que protege al parque, que hace que el parque tenga esa peculiaridad de que sea lluvioso, de que tenga la capacidad de ser la parte más lluviosa de la franja y de la ecorregión. Alrededor y fuera de la Sierra de Chamá, el clima es totalmente tropical. Encontramos 55 comunidades alrededor de la ecorregión y específicamente las comunidades que se van asentando son Rocapontilá, Santa Lucía La Chua, Nueve Cerros, que es la ciudad ancestral. Y si vemos aquí, coincide exactamente con los estudios que tenía Carlos Avendaño, donde mostraba que el área central se encontraba en Nueve Cerros y que pues, los jardines con los que los mayas, los ancestros, podían ellos obtener madera, obtener recursos, caza, toda esta energía cinética por parte del alimento, de la proteína de los animales, era este. La actualidad es que la zona se maneja con sistemas agroforestales de cacao, cardamomo, ganadería extensiva en algunas zonas, monocultivos como proyectos de desarrollo, maíz y frijol principalmente alrededor de toda la zona del parque y turismo, a la Laguna La Chona. Vemos que esta zona es una zona heterogénea, tanto cultural, tanto ambiental, tanto de climas y de fauna. En todos los sentidos es una zona heterogénea y eso es lo que la hace rica, tanto cultural como vista desde la ecología. Si bien han dicho que es una zona compleja de tratar, una zona en la que es difícil llegar a acuerdos, difícil de conocer, yo creo que si alguien llega a conocer realmente qué es la Shoah, llega a saber cómo tratar a la gente que vive dentro. Bueno, en la actualidad, factores como fenómeno del niño y la niña, así como el cambio climático, desde el año pasado a la actualidad ha provocado sequías, olas de calor, incendios forestales y precipitaciones extremas. Bueno, este es parte del Parque Laguna La Chua este año y vemos que nosotros encontramos una disociación del concepto de desarrollo. El concepto en el que se disocia totalmente la cultura anterior con la cultura que actualmente se encuentra presente, culturas que aunque hayan salido y hayan retornado, siguen teniendo el mismo conocimiento de los ancestros. Vemos también riesgos que sufre la zona como el cambio climático y problemas estructurales sociales que abrazan directamente la vulnerabilidad total de las personas. Y parte de toda esa problemática, parte de todo ese conocimiento, inicia lo que ahora es mi proyecto de investigación, es que qué implicaciones realmente tiene la variabilidad climática en las actividades forestales, agrícolas y en general de las personas que viven dentro de la ecorregión sobre un sistema socioecológico. Pero hay una pregunta muy clave bajo esto. ¿En qué medida el clima va a provocar un cambio y en qué medida las adaptaciones crearán cambios y responderán a ellas dentro de la ecorregión? Recordemos que nosotros estamos trabajando con un sistema socioecológico. Al trabajar con un sistema socioecológico, nosotros reconocemos que la sociedad utiliza los recursos y que los recursos proveen a la sociedad agua, madera, polinizadores, etcétera, etcétera, de los que la sociedad se beneficia y de los que ellos pueden continuar con sus medios de vida. Las estrategias actuales que se presentan dentro de la ecorregión son sistemas de alerta temprana por parte de las instituciones gubernamentales, la diversificación de los medios de vida, silvicultura con mejoramiento de semilla, cosecha de agua, que específicamente la cosecha de agua la han iniciado las personas que tienen acceso a poder realizar esta labor. También está en establecimiento de plantaciones forestales promovidas por el Instituto Nacional de Bosques, específicamente teniendo enfoque
en el tema de conservación de las montañas, de la Sierra Chamá, de este circuito de montañas que se encuentran cerca de la ecorregión. También están fomentando a gran escala la agroforestería y así como el ecoturismo. Esto lo pueden encontrar también en la planificación de la franja transversal del norte. Pero si nosotros tenemos las estrategias actuales, sabemos que también tenemos que usar recursos. Y al usar recursos, vemos nosotros el aumento del uso de estos servicios ecosistémicos como el agua y el suelo, y que necesitamos realmente una regulación también de eso. Aumentos fertilizantes, porque las personas que viven de la agricultura de subsistencia necesitan sí o sí obtener ganancia o si no alimento de la agricultura o de lo que siembran. Y también vemos un aspecto muy importante del ecorregión y es que es la migración forzada o en caso la migración planificada, donde la migración planificada es por parte de familiares que incitan también a demás familia a poder viajar al extranjero, a trabajar, a obtener un mejor estilo de vida. Bueno, también encontramos proyecciones y encontramos que Guatemala en general, esta proyección es de Paul, es del sistema de cambio climático y vemos un déficit hídrico hacia finales del siglo. Esta proyección está hasta 2070, si no estoy mal, y estas proyecciones trabajadas bajo el peor escenario, el 8.5, el más pesimista, donde nadie hace nada, ningún país colabora y todo sigue igual. Entonces vemos y hacemos concordancia con el estudio de Carlos, de que al pasar de los años y de los siglos, pues vamos viendo nosotros de que si bien Guatemala empieza a tener déficit hídrico, la parte específica de la ecorregión Glachua todavía tiene esa parte de humedad. Todavía la Sierra Chamá protege esa zona, la protege de poder llegar al colapso nuevamente. Y esto él lo mencionaba, que no se sabía realmente si a un futuro la ecorregión iba a colapsar nuevamente por una sequía prolongada. Y aunque ya lo vivimos ahora en este siglo, a futuro todavía tenemos una esperanza de que nosotros debamos continuar promoviendo la conservación en las cuencas hidrográficas del territorio donde nosotros estamos. Vemos también aquí y hacemos enfoque a que existe una climatología local. Esta es específicamente porque esta, si ven aquí, es como un arco. El arco de Uxpanapa. El arco de Uxpanapa protege toda esa zona de la franja transversal del norte de todos los vientos y hace que caiga y que la zona sea súper húmeda, pero pasando de eso, en todas las planicies sea totalmente árida, específicamente de Petén. Y bueno, seguimos con un poco de proyecciones y vamos nosotros identificando que solo podemos adivinar la naturaleza a través del fracaso y la promesa del éxito en el transcurso de los siglos de caos. Vemos algo muy importante que lo menciona Holling. Holling es un sociólogo que nos menciona que nosotros estamos por etapas donde debemos de adaptarnos, aceptar el impacto, llegar a una conservación, aceptar otro impacto, adaptarnos, llegar a una conservación, y lo podemos ir viviendo nosotros y reconociendo a través del pasado, del presente y del futuro. Pero en el futuro nosotros ya vamos recordando todas esas prácticas que nosotros realizamos antes, que nuestros antecesores realizaron anteriormente, y esas prácticas que nosotros nos llevan tal vez estrategias que puedan ser más útiles ahora. Lo que puedan ser estrategias para la resiliencia y para la adaptación. Y específicamente hay un tema que a mí me llama mucho la atención y que yo le pongo mucho énfasis, es la apertura de espacios para la participación comunitaria en la gestión de los recursos. Este punto específicamente nos va a llevar a nosotros el poder saber por qué las personas utilizan los recursos, para qué,
y tal vez de una forma nosotros llegar a este punto de saber de que el desarrollo no es igual para todos. El desarrollo no es lo mismo, ni es una receta, tampoco la adaptación ni la resiliencia para ni siquiera un gobierno local, mucho menos para una globalización. La gobernanza que se debe realizar dentro de cada participación, dentro de cada comunidad, debe ser escuchada y realmente llegada a niveles más altos que de los que se manejan solo en lo local. Vemos también el fortalecimiento de una gobernanza local, el encadenamiento de mercados, de los recursos, de los medios de vida que ellos tienen en la zona para poder crear esta resiliencia. Si bien podemos seguir produciendo y estrategias para adaptarnos, también necesitamos nosotros tener apertura a estos mercados que puedan a nosotros permitirnos económicamente tener esa resiliencia futuro y generacional de seguir continuando con nuestros medios de vida productivos. Sistemas de alerta temprana que sean efectivas para las comunidades, que sean realmente útiles, que realmente puedan identificar estos sucesos que pueden pasar, estos riesgos, para que no solo se pierda la agricultura, sino que también no se pierdan vidas. Hace 4 años en Eta Iota, comunidades enteras quedaban bajo agua en la parte de la ecorregión y en el norte de Guatemala, e inclusive en la zona en donde yo vivo, en la ciudad, y realmente se perdió muchísimo. Entonces esto nos queda de lección a nosotros para poder nosotros aprender del pasado para el futuro y continuar con diversificación de medios de vida que sean realmente atractivos tanto para la comunidad como para los mercados. Tenemos nosotros la apertura nuevamente a cosecha de agua, fomento de agroforestería, tal y como lo realizaban los mayas anteriormente, y regresamos y retornamos nosotros a saber qué hicieron anteriormente y poder replicarlo ahora bien, ahora de la mano con la tecnología, de la innovación, y nuevamente nosotros agregamos la agricultura climáticamente inteligente. La agricultura climáticamente inteligente que nos permite a nosotros evitar pérdidas, saber qué fechas ahora nosotros debemos acoplarnos a sembrar, qué fechas nosotros debemos acoplarnos a aplicar fertilizantes y hacer nuestros medios de vida más eficaces ante la variabilidad climática. Y sobre todo un ordenamiento territorial súper importante y primordial dentro de cada ciudad de la que somos parte. Vemos aquí una ecuación muy importante que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se mide por el medio de la exposición, la sensibilidad, y esto se resta a través de la capacidad de adaptación que tiene cada persona. Si realmente la persona no tiene la suficiente capacidad adaptativa para cualquier riesgo o amenaza que a ellos se les ponga dentro del territorio, ellos no van a poder salir adelante y van a seguir siendo vulnerables, y eso va a llegar a una migración forzada. Y como parte, y ya finalizando, también yo agradezco mucho que estén aquí. Parte de todo esto es no solo platicarlo aquí, también llevarlo a las comunidades y trabajar directamente con escuelas rurales, con los técnicos y con otros proyectos que van de la mano, para poder también llevarles un poco de historia de dónde vienen ellos, un poco de historia de dónde viene, de sus recursos, de toda esa riqueza cultural, histórica y arqueológica que ellos tienen, y que también se diviertan dentro de eso. El paisaje de donde es la ecorregión Glachuá. Y pues un pequeño texto ahí para ir explicando cómo bajar toda esta información a nivel de que hasta un niño lo pueda entender. Nosotros iniciamos ahora un proyecto piloto enfocado en educación para la conservación de la cultura y los recursos naturales en la ecorregión, que se llama Huatecig. Huatecig es la forma en que los mayas agradecen por el poder haber cosechado y por el poder seguir existiendo dentro de la zona de donde ellos están y poder seguir compartiendo los recursos naturales. Y pues esa es mi charla hasta el momento, y desde el Bosque Modelo Laguna La Chua les decimos muchas gracias.